Podemos recordar a Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, seleccionado en los votos generales del 2016 como un personaje polémico de la política peruana, debido a que a pesar de haber sido el segundo en la primera vuelta de las elecciones, fue escogido como presidente del Perú apenas con el 0.12% a su favor. Tras menos de 2 años en su cargo político, PPK renunció antes de ser vacado por el Congreso, debido a sucesos que iniciaron un drama político, iniciando por su supuesta participación en el caso de corrupción de Odebrecht. En realidad, por este caso la Fiscalía le impidió la salida del país, además de que lo llevó a afrontar un transcurso de vacancia por incapacidad moral. Por si no fuera poco, el grupo político de Fuerza Popular, que era el sector mayoritario en el Congreso peruano liderado por Keiko Fujimori, difundió supuestos videos donde se señalaría las intenciones de adquirir votos en el Congreso para eludir la primera vacancia de Kuczynski. En este material se podía reconocer a Kenji Fujimori, hermano de Keiko, administrando esto para contribuir al rescate político de Pedro Pablo Kuczynski. Se presume que Alberto Fujimori fue indultado como pago de dicho tratado. Como consecuencia, un grupo de izquierda del Congreso, que había desistido a favorecer la vacancia, comenzó a instigar un segundo proceso de destitución a PPK, quien decidió renunciar a su cargo político. Ahora hablemos sobre el inicio de la tragedia. Todos conocemos a Martín Vizcarra. Ya nos resumieron un poco de quién es y qué hacía. Al salir PPK entra este personaje, querido por unos y odiado por otros. Vizcarra gozaba de un gran apoyo popular, pero el verdadero problema era que no estaba adscrito a ningún partido político, y por tanto en el Congreso ni siquiera tenía diputados. Así fue como su posición respecto al Congreso era de una gran debilidad. Este expresidente estaba harto de esto, como cualquier persona lo estaría, así que hizo algo que en muchos años no se ha visto. Este señor disolvió el Congreso, sí, el mismo Congreso, y convocó elecciones legislativas. Hasta ese entonces, la oposición principal al presidente eran los fujimoristas. Estas elecciones legislativas fueron un gran golpe para ellos, ya que perdieron una gran parte de su fuerza en el Parlamento. No obstante, el Congreso parecía no cambiar. Estas personas seguían teniendo ideas contrarias a las que tenía el presidente. O sea, las cosas iban a seguir igual. Y con todos los problemas que ya teníamos, se sumó el COVID-19. Esto trajo una crisis económica terrible que se suma a la ya delicada situación que tenía nuestro país y que estaba completamente azotada por la corrupción. Algo que en el Perú siempre ha ocurrido y que hasta lo estábamos empezando a ver como normal. El único que parecía que tenía ganas de combatir esto era Martín Vizcarra. Por ello su popularidad seguía subiendo y todo indicaba que se iba a quedar con el poder hasta las elecciones de 2021. Pero este aclamado personaje se ha visto envuelto en varias cosas que lo perjudicaron, y desde ese momento empieza la decadencia de Vizcarra. La destitución de Martín Vizcarra. El Congreso del Perú destituyó al expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, llamada moción de vacancia el 9 de noviembre del año 2020, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, siendo aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República de ser acusado por haber recibido coimas por contratos de obras públicas en el periodo del año 2011 al 2014, cuando aún gobernaba la región de Moquegua. El juicio fue abierto en septiembre, luego de que se filtrara unas declaraciones a la Fiscalía de unos supuestos testigos que acusaban a Vizcarra de haber recibido por más de $500,000 en sobornos. Pese a todas las acusaciones, no fueron aceptadas por la Fiscalía, salvándose de su primer pedido de destitución. Luego de eso fue involucrado en el caso Swing, donde el señor Richard Swing fue contratado por el Ministerio de Cultura, curiosamente cuando Martín Vizcarra asumió la presidencia, ya que también salieron unos audios donde se vincula Vizcarra y Swing, en lo cual el Congreso también quería la vacancia y una vez más fue negada. Finalmente el Congreso logró destituir a Vizcarra, causando protestas en el Perú por el desconcierto y indignación de estos sucesos en plena pandemia. Y es ahí cuando aparece Manuel Merino, uno de los presidentes de la actualidad más repudiado por el pueblo peruano. Sin embargo, su gobierno no duraría más de una semana, ya que gracias a las protestas realizadas por el pueblo, logramos destituirlo del cargo, siendo así el nuevo presidente Francisco Sagasti. Ahora, nos vemos envueltos en otros problemas políticos. No sabemos quién nos vaya a representar este 28 de julio y eso nos preocupa mucho. Sin embargo, estamos seguros de que el pueblo peruano, mientras más unido está, más invencible es. Muchas gracias.